Bien, entonces vamos a mirar los circuitos de polarización, o sea, cuáles son las condiciones de continua que debemos de tener nosotros antes de introducir la señal. Como hemos dicho, el defecto transistor es polarizar la juntura base emisor en directo y la juntura base colector en inverso. En directo, para que se genere una corriente, en este caso la corriente de base, y en inverso, para que la corriente de colector sea beta veces más grande que la corriente de base. Esto lo llamamos RC, esto lo llamemos BCC, RB y B sub B. Es decir, crear una corriente de base para obtener una corriente de colector. Realmente lo primero es generar una corriente base, entonces van a existir varios circuitos para producir el efecto. Uno de los más sencillos iniciales que podemos mirar es con la misma fuente BCC, de acojo mi resistencia que va a recibir la señal, y con la misma fuente, en este caso más BCC, coloco una resistencia RB y genero la corriente I sub B. Esta es la corriente continua que estoy generando. Esta ecuación o esta malla me está diciendo que BCC es igual a I sub B por RB más la caída entre la juntura base emisor. Estoy haciendo esta malla. Base emisor la tomamos como 0,7, que es lo que hemos tradicionalmente tomado como la caída de una juntura polarizada en directo. Y entonces nos queda que BCC es igual a IB por RB más 0,7. De aquí despejamos la corriente de base, entonces decimos la corriente de base es igual a BCC menos 0,7 sobre RB y tenemos la ecuación que nos da la producción de la corriente base. Y con esta corriente base, entonces vamos a tener una corriente de colector que va a ser igual a beta veces la corriente de base. Pero vamos a ver varios problemas, o dos problemas fundamentales que se nos van a presentar con este circuito de polarización. Lo primero que se va a presentar es lo siguiente: el efecto térmico. Hemos dicho que la corriente de base, realmente, la corriente de colector es beta veces la corriente de base, que es el efecto transistor que estamos buscando, pero se le está sumando una debido a la polarización inversa de la juntura base colector, que depende de la temperatura, y si este término es comparable con esto, nos va a afectar la corriente de colector. Y eso normalmente pasa con los transistores bipolares, que son sensibles a la temperatura, y entonces nos va a variar la corriente con la temperatura. Una manera de evitar o de minimizar el efecto es colocar una resistencia en el emisor. A colocar aquí una resistencia en el emisor. ¿Qué efecto tiene colocar una resistencia en el emisor? Que hemos modificado esta malla, porque esta malla ahora nos queda que BCC es igual a la caída en esta resistencia IB por RB más la caída base emisor, pero más esta caída que voy a llamar B sub E, donde B sub E es la corriente de emisor que está circulando por aquí, pero por efecto transistor es casi igual a la corriente de colector, o sea, IC por RE. Entonces quiere decir que la corriente base se ha modificado de la siguiente forma: la corriente base es BCC menos 0,7 menos B sub E todo sobre RB. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Les vuelvo a escribir aquí la forma. IC es igual a delta IB más
y C de 0. Si la temperatura sube por algún motivo, inmediatamente esta corriente sube. Y si sube, la corriente de colector va a subir, que es lo que no deseamos porque está subiendo por un factor externo ajeno a lo que queremos nosotros controlar. Pero inmediatamente sube esta corriente, este voltaje de sube, que depende de esa corriente, también sube. Pero si sube esta tensión, la corriente de base decrece. Ese es un efecto de realimentación. El efecto es, hay una causa externa que es la temperatura, hace crecer esta corriente e inmediatamente como respuesta del sistema produce una disminución de corriente de base y entonces nuevamente al bajar la corriente de base, la corriente de colector trata nuevamente de nivelarse. Ese es el primer efecto que podemos mirar que se va a presentar en los circuitos que vamos a utilizar de por qué colocamos una resistencia emisor para minimizar el efecto térmico, para tratar de neutralizar. El otro fenómeno que se va a presentar aquí, inicialmente lo vamos a mirar aquí, resistencia emisor, es el siguiente. Volvamos al circuito original que le estamos mirando los defectos, por qué debemos modificar. Nuevamente decimos aquí, supongamos que no hay efecto térmico, vea, aquí generamos la corriente base y aquí la corriente de colector. La corriente de colector es beta veces y sub beta. Pero ¿qué va a pasar? El beta. El beta es un parámetro que no va a ser muy confiable. ¿Cómo se hace un transistor? El transistor se hace por unión de 3 culturas y va a depender mucho del ancho de la base y del dopaje. Es indudable que con los precios de los transistores que se consiguen o se consiguen en el mercado, que son transistores de muy bajo precio, pues quiere decir que la construcción no es tan estricta para lograr que el beta de un transistor sea uniforme para todos los que el fabricante construye. Por lo tanto, el beta tiene un rango que generalmente los fabricantes dan, dicen, hay un beta mínimo, es decir, yo le garantizo que hay un beta mínimo, de este valor no va a bajar, y hay un beta máximo, donde no me va a superar este valor, y hay un beta promedio. Ejemplo, uno puede encontrar que el beta mínimo de un transistor es 50, el beta máximo es 300, y de pronto el promedio es 100. Quiere decir que puede tener cualquier valor. Ya no es un valor o no es algo que usted puede confiar, es muy parecido a los transistores MOSFET. Cuando usted trabaja con ellos, van a encontrar que el H y el BT no son valores en los cuales usted puede tener la certeza del valor que le está dando el fabricante. Por lo tanto, el asunto es variable porque usted obtiene la corriente base, perfecto, pero inmediatamente debido a esta variación de beta, la corriente de colector varía, o sea, no sabemos qué valor tenemos y eso nos producirá un problema pues, de polarización, de no tener confianza o tener la certeza de lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué hacemos ahora en los circuitos que se hacían o se hacen con transistores bipolares? Hacemos dos cosas. Agregamos la resistencia de emisor para estabilidad térmica, RE, y agregamos una segunda resistencia entre base y tierra. Este ya no, esto RB1 y esto RB2. Este es el circuito que ya se llama universal, es un circuito de polarización, digamos de forma general, que nos puede solucionar o nos ayuda a solucionar el problema térmico y la dependencia del beta. Generalmente se dice que este circuito, si está bien diseñado, es un circuito independiente del beta. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a mirar ese fenómeno? Vamos a hacer un Thevenin, vamos a hacer lo siguiente, usar nuestros conocimientos de circuitos y vamos a decir aquí en este punto, vamos a realizar un Thevenin, que acuérdense que esto, como mi circuito,
tengo RC, coloco aquí una resistencia RE, coloco el VCC y aquí hago un Thevenin y digo, tengo una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin. Y ese es el circuito diferente, donde ya sabemos que el voltaje de Thevenin es la tensión que aparecería en RB2. O sea, abro aquí el circuito y digo es VCC por RB2 por RB1 más RB2. Y la resistencia de Thevenin es cortocircuitar la fuente continua, que es RB1 en paralelo con RB2. Y nos queda este circuito. Y entonces con ese circuito podemos hacer esta malla. Esta malla que nos está diciendo que el voltaje de Thevenin, coloquémoslo aquí, el voltaje de Thevenin es igual a la corriente que circula por la resistencia de Thevenin, que es la corriente base, y de base por la resistencia de Thevenin, más la caída aquí, que es 0,7, más la caída aquí, que es esta resistencia. Por aquí circula la corriente de emisor, que es aproximadamente la corriente de colector, o sea, más la corriente de colector por RE. En último nos interesa conocer cuál es la corriente de colector que yo he obtenido. Voy a decir entonces que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente base, pero la corriente base es la corriente de colector sobre beta. Entonces, hagámoslo así, voltaje de Thevenin, esto lo paso a este lado, menos 0,7, es igual a la corriente de colector sobre beta por resistencia de Thevenin más RE. ¿Cómo nos queda la ecuación entonces? Nos dice, la corriente de colector va a ser igual al voltaje de Thevenin menos 0,7 sobre la resistencia de Thevenin sobre beta más RE. Esa es la ecuación de la corriente de colector. Si analizamos esa ecuación y si decimos, si logramos que la resistencia de Thevenin sobre beta sea mucho menor que RE, ¿qué quiere decir? Que podemos despreciar este término. Este término, si se cumple esto, este término no influye y puedo decir perfectamente que la corriente de colector es igual al voltaje de Thevenin menos 0,7 sobre RE. Miren que en esta ecuación ya no hay beta. Quiere decir que la corriente de colector ya no depende casi del beta si logramos esta condición. No se olvide que esto es clave en que la corriente es independiente del beta si logramos que la resistencia RE sea mucho más grande que la resistencia de Thevenin sobre beta. Y eso es lo que trataremos de hacer en un circuito práctico, que es lo que vamos a mirar para que lo observemos de la siguiente manera. Vamos al siguiente ejemplo para que lo veamos. Pongamos que tengo una fuente de 12 voltios, tengo una resistencia RC, digamos, de 6K y quiero diseñar el circuito de polarización que sea independiente del beta. Entonces, indudablemente he hecho varias modificaciones, ¿no? Esta malla que antes teníamos acá, en esta parte de aquí, llamamos la malla número 2, recuerden que estos son dos mallas. La malla número 2 nos está diciendo que VCC es igual a la caída en esta resistencia que es IC por RC más la caída entre colector y emisor más IC por RE. Esa es la ecuación del número 2. O sea, VCC es igual a IC que multiplica RC más RE más voltaje de colector y emisor. Es decir, ahora lo que agregamos es, en esta ecuación anterior que teníamos, RE. Es decir, estas dos resistencias están en serie. RC sigue siendo la resistencia más importante porque es la que nos va a recibir la carga y es la que nos tiene que poner las condiciones. Entonces podemos decir que para que RC siga siendo más importante,
RC debe ser mayor que RE. Y si se pone mucho mayor, mejor. Entonces, para diseño podemos tomar un criterio, decir que RE sea la décima parte de RC. Esto es un criterio, digamos, inicial. Ustedes lo pueden poner como sobre 5, otros lo ponen sobre 10, sobre 20, pero es el criterio inicial. Entre más grande RE, pues mejor para estabilización térmica. Pero pongámoslo así, digamos que aquí hay 600 ohmios. Escojo RE como 600 ohmios. Ahora voy a decir lo siguiente. Como quiero que la tensión colector-emisor sea más o menos la mitad de 12, pues vamos a despreciar esta caída también inicialmente, como estamos viendo que es la décima parte, por ser una región más pequeña. Puedo decir que la tensión colector-emisor aproximadamente sea 6 voltios, o sea, colocado en la mitad de la fuente de alimentación. Quiere decir que la caída en esta resistencia debe ser de 6 voltios, quiere decir que yo necesito una corriente de colector igual a 1 miliampere. Necesito entonces que circule por el colector 1 miliampere. ¿Qué digo ahora? La corriente de base, en este caso será 1 miliamperio sobre beta. Y ahí es donde tenemos el problema. El beta no sabemos exactamente si es 100, si es 200, si es 300. Vamos a trabajar con el beta más malo, y el beta más malo pues es la más pequeña, que nos está quitando el efecto transistor. El efecto transistor, entre más grande sea el beta, mejor. Desde el caso de análisis de polarización, el más malo es la corriente más baja que logramos, y entonces con el beta más pequeño. Entonces supongamos que tomamos como beta igual a 50, hacemos el asunto como beta igual a 50, quiere decir que la corriente de base será 1 miliamperio sobre 50. Un miliamperio sobre 50 nos da que la corriente de base es 20 microamperios. Esa es la corriente peor que nos puede circular aquí, que es el caso de la corriente más pequeña que va a existir ahí, por el beta pequeño. Y ahora vamos a hacer un análisis de circuitos que va a ser la siguiente. El problema es esta corriente que no sabemos exactamente. Este es el mínimo valor que vamos a tener. Entonces necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de corrientes que digo. Esta fuente de 12 voltios nos produce una corriente que voy a llamar I1. Esa corriente I1 llega a este nodo. Se divide en I2, en I_B. I_B es donde tenemos la incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué pasa si I1 es mucho mayor que I_B? Que I_B puede ser despreciable. Estoy diciendo que I1 puedo decir que es I2, y no voy a mirar el valor de I_B porque no me interesa o no me va a afectar tanto. Entonces tengo que hacer que I1 sea mucho mayor que I_B. Inicialmente mucho mayor puede ser 100.000, pero el problema es que para que sea muy grande, estas resistencias deben ser muy pequeñas, y como ustedes ya pueden inferir, esto va a tener que ver con la resistencia de entrada. No pueden ser tan pequeñas, entonces se coloca que por lo menos sea 10 veces. Se escoge que I1 sea 10 veces I_B. En este caso quiere decir que escojo una corriente de 200 microamperios. 200 microamperios quedan aquí, 20 se irán por acá y el resto se irá por acá. O sea, I1 es aproximadamente I2. Recuerden que este es el peor de los casos. Si yo aumento el beta, pues esta corriente todavía va a disminuir más, o sea, vamos a tener problemas. Cada vez la corriente, el beta sea más grande, esta corriente es más pequeña. Por lo tanto, entonces esta ecuación sigue siendo infiel. Y si ya tenemos esto, entonces desplegamos la corriente base, encontramos el voltaje en este punto, llamémoslo en el punto B, y la tensión en el punto B es 0,7, que es la caída que hay acá, más la caída que hay en esta resistencia, y ya podemos calcular el resto de resistencias.